Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? En este video vamos a ver cómo podés tener tu propio nodo de Bitcoin conectado a Sparrow Wallet de manera simple y con pocos recursos. Esta solución te sube de nivel como usuario de Bitcoin porque te eleva a usuario soberano, ya que vas a ser solo tú mismo quien verifique tus propias transacciones y vas a ser solo tú mismo quien acceda al saldo de tu wallet. De esta manera vas a dejar de compartir esta información valiosa y privada con administradores de nodos públicos o de terceros. Lo que vas a necesitar es una computadora exclusiva para esta propuesta, ya que se debe prestar enteramente a este propósito sin que se mezclen con las actividades cotidianas que soles realizar en tu computadora habitual. Una computadora en desuso que tengas guardada o comprar a algún precio económico te va a servir perfectamente. Lo único, en el caso de la computadora que vayas a usar esté usando un disco duro HDD de los antiguos, va a ser recomendable que lo cambies a un SSD. Con un disco SSD y 4 GB de RAM te va a servir perfectamente. Además, el SSD puede ser de pocos gigas, por ejemplo de 120, ya que vamos a instalar el nodo en su versión podada, por lo que nos vamos a ahorrar tener que guardar la blockchain entera con sus casi 700 GB de peso, lo que significaría disponer de un disco de 2 teras, ya que el de 1 tera se nos estaría quedando pequeño al corto plazo. Lo que sí ya mismo tenés que tener en cuenta es que aunque tu nodo podado lo configures para que ocupe solo 8 GB, por ejemplo, la descarga te va a tardar lo mismo o más que si te descargaras la blockchain entera. Esto es porque se deben verificar todos los bloques para que la poda sea efectiva. Esto no significa que te vas a quedar corto con tu SSD de pocos gigas, ya que los bloques se van a ir eliminando a medida que se verifiquen. Entonces, ten en cuenta que la descarga te puede tardar varios días independiente del tamaño de la poda que hayas configurado. Entonces, ahora lo que me gustaría que quede bien en claro es cuál es la mayor ventaja de utilizar tu nodo propio. Si vos ya estás usando una wallet como Sparrow o Electrum sin tenerla conectada a tu propio nodo, todo va a funcionar perfectamente. Tenés el control de tus Bitcoin y nadie podrá robártelos mientras no reveles y tengas bien guardada tu semilla. Pero para que tu wallet funcione, debe conectarse de algún modo a la blockchain. Para ello se conecta con nodos públicos que hacen de servidores de la blockchain. Estos nodos públicos le sirven a nuestra wallet los datos suficientes para obtener el saldo y transacciones pertenecientes a la wallet. El problema es que para que lo puedan hacer, estos nodos públicos deberán obtener nuestra clave pública maestra y por ende podrán acceder a todos los movimientos y saldos de nuestra wallet sumado a nuestra dirección IP si es que no estamos corriendo sobre Tor. Si bien los servidores públicos que sugieren las wallets como Sparrow o Electrum son servidores bien conocidos y aseguran no guardar los datos, estos siguen siendo de confianza y no sabemos lo que puede llegar a pasar en el futuro, ya que estos datos son más que valiosos y una filtración de estos datos pueden ser vendidos al mejor postor. Por ello es mucho mejor ser nosotros los únicos que sepamos de nuestras transacciones y saldo. La solución que te traigo es que puedas gestionar tu wallet Sparrow con tu propio nodo completo de Bitcoin Core en modo podado, que podrás podar hasta un peso de solo 8 GB. Para comenzar, mi recomendación es formatear la computadora que vayamos a utilizar e instalar un sistema operativo Ubuntu. Este sistema operativo es muy sencillo, además de que Linux siempre va a ser más seguro y más ligero. No me voy a detener en la instalación de Ubuntu, podés encontrar muchos tutoriales al respecto, pero si llegases a tener problemas, por favor contáctame y te ayudo a resolverlo. Bien, yo instalé Ubuntu en una laptop Toshiba del año 2011 con un procesador Pentium y 4 GB de RAM. Lo único que le cambié fue su viejo disco duro HDD por uno SSD de 120 GB en mi caso.
En este punto, antes de hacer la descarga de Bitcoin Core, es relevante aclarar algunos puntos sobre privacidad y la red Tor. Si usamos Tor, ya sea para la descarga del software, la descarga de la blockchain y envío de transacciones, estaremos evitando revelar nuestra dirección IP, que está asociada a nuestra dirección física. Con el uso de Tor, no estaríamos informando a nadie de que estamos corriendo un nodo de Bitcoin. Si no usásemos Tor, estaríamos revelando nuestra IP a nuestro proveedor de Internet, a la página de descarga y sus servidores, y a los nodos que vayamos a conectar en la red Bitcoin. Pero recordemos que si no usamos Tor, la única información que estaríamos compartiendo es que nuestra IP está o podría estar corriendo un nodo de Bitcoin. Pero nunca se podrá asociar a nuestra IP información de nuestro saldo o si estamos recibiendo o enviando Bitcoin. Entonces, ya dependiendo del uso que le vayas a dar, serás vos quien considerará si esta información representa o no una amenaza a tu privacidad. Más adelante veremos cómo conectarnos a Tor. Bien, una vez que tenemos nuestro Ubuntu instalado, nos vamos a dirigir a la App Store desde este icono. Y en el buscador pondremos Bitcoin-Core. Y es este que aparece en la primera posición. Entramos y le damos al botón Instalar. Una vez que se complete la instalación, vamos a ir a Aplicaciones a través de este recuadro. Y como vemos, ya figura nuestro Bitcoin Core. Si le damos, bueno, primero voy a cerrar esta ventana, voy a salir de la App Store y se nos abre esta primera ventana de bienvenida con algunas opciones a configurar. Primero nos pregunta en qué directorio guardaremos nuestra copia de la blockchain. En nuestro caso, nuestra blockchain podada. Lo voy a dejar en el directorio por defecto, que es este que aparece aquí. Luego te voy a mostrar cómo acceder a este directorio, a esta ruta, ya que la vamos a necesitar a la hora de configurar nuestra wallet Sparrow. Luego tenemos esta opción, Limit Blockchain Storage To, para indicar el límite de la poda. Si vas a descargar la blockchain entera, deberías desmarcar esta casilla. Yo de momento le voy a poner 16 GB. Ten en cuenta que este valor siempre lo podrás cambiar, incluso luego de descargada la blockchain. Pero ten en cuenta que una vez que elegiste la opción de poda, es decir, que elegiste de que tu nodo sea podado, no vas a poder volver atrás. En el caso de que quieras quitar el nodo podado para obtener una blockchain entera, deberás comenzar nuevamente con el proceso de descarga. Bien, yo de momento lo dejo en 16 y le doy al botón OK. Y como vemos, ya comienza la descarga. La duración de la descarga va a depender del tiempo que dejes tu computadora encendida descargando, además del hardware de tu computadora y la velocidad de tu internet. Lo que significa que te puede tardar varios días o incluso semanas. Personalmente, para la descarga, conecté internet directamente al cable de red por ser una conexión más estable que la conexión de Wi-Fi. Y también no te olvides de configurar en energía para que tu máquina no entre en modo suspensión mientras estás haciendo la descarga. Bien, la información que podemos ver aquí es la cantidad de bloques que quedan por verificar, la fecha y hora en que fueron confirmados cada bloque, el porcentaje de la descarga total, la estimación del porcentaje de descarga por hora y la estimación, que suele ser bastante desacertada, del tiempo que nos queda si no apagásemos nunca la computadora. Si vamos a Settings, Options, se nos abre una ventana con varias pestañas de opciones y una opción general llamada Open Configuration File, abrir archivo de configuración. El archivo de configuración es un archivo llamado bitcoin.conf en el cual podemos hacer configuraciones a través de comandos escritos en texto plano que sobreescriben las opciones elegidas en la interfaz gráfica.
Además, vas a poder agregar configuraciones no disponibles en la interfaz gráfica. Si le damos, bueno, primero nos sale un aviso sobre la sobreescritura que acabo de comentarte. Le doy a continuar. Bien, ahora se me debería abrir el archivo bitcoin.conf, pero no se me está abriendo porque seguramente no está creado. Para crearlo deberemos hacerlo por línea de comandos desde consola. Voy a abrir la terminal de Ubuntu y voy a ir al directorio donde debería guardar el archivo bitcoin.conf que vamos a crear. El directorio es el llamado .bitcoin y en mi caso, para llegar al directorio, la ruta es esta que tengo por aquí. La copio y la pego. Esta ruta debería ser la misma para vos si estás usando Ubuntu, pero para asegurarte o si estás en otro sistema operativo o elegiste al principio otra ruta, podés volver a Bitcoin Core. Voy a cerrar esta ventana y voy a ir a Window, Información, y podemos encontrar la ruta aquí, donde dice DataDir. Si volvemos a la terminal, vemos que es la misma ruta. La única diferencia es que en la terminal usamos este signo de virguilla que representa la ubicación del usuario dentro del directorio Home. En mi caso, Home Agustín. Esta forma me sirve para llegar a esa ruta por más que la esté buscando desde otro directorio. Este cd, por si no sabes, es el comando que nos permite cambiar de directorio a una ruta específica. Le voy a dar a Enter y ya estamos situados dentro del directorio .bitcoin. Una vez aquí, vamos a escribir el comando nano seguido de bitcoin.conf. Nano es un editor de texto incluido en la terminal de Ubuntu. Este comando me va a abrir el archivo bitcoin.conf para poder editarlo. Y en el caso de que no lo encuentre dentro de este directorio, lo va a crear. Si le doy a Enter, vemos que se nos abre el archivo bitcoin.conf, en el que podemos apreciar que está vacío. Es decir, en este archivo no figuran las configuraciones por defecto, pero podríamos sobreescribirla desde aquí. Además que podemos agregar otras configuraciones no disponibles en la interfaz gráfica. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a agregar el comando server igual a 1. Este comando permite a Bitcoin Core comportarse como un servidor hacia otras aplicaciones y será necesario, en nuestro caso, para poder conectar nuestra wallet Sparrow. Una vez que lo pusimos, ya podemos salir. Le damos Control X y escribimos la letra Y de Yes para guardar los cambios. Enter. Bien, volvemos a Bitcoin Core y volvemos a Settings Options para continuar la configuración de nuestro nodo. Entonces, en la primera pestaña llamado Main, principal, tenemos las siguientes opciones. Start Bitcoin Core on System Login para que nuestro nodo arranque cada vez que iniciamos o nos loguemos en nuestro sistema operativo. Prune Block Storage 2, esta es la poda que anteriormente ya pusimos el límite en 16 GB. Si desmarco la casilla, vemos que nos advierte lo que les comenté anteriormente, que para quitar la poda vas a tener que comenzar nuevamente el proceso de descarga de la blockchain. Lo que sí puedo hacer es aumentar el número de gigas. Ten en cuenta que si vas a aumentar el número de gigas de la poda, luego de descarga de la blockchain, es que, por ejemplo, si vos acá le pones 16 y luego de descargada le pones, por ejemplo, 36 gigas, para que se guarden esos 36 gigas, vas a tener que esperar que la blockchain crezca 20 gigas, ya que no se pueden recuperar los bloques que ya fueron podados. Luego tenemos Size of Database Cache. Bueno, el caché más que nada es una manera de guardar ciertos datos para ahorrar peticiones a algún servidor o servidores, en nuestro caso, a los nodos que estemos conectados. Aumentar este valor aumentará sobre todo la velocidad de descarga. Como estos datos se guardan en la RAM, se recomienda no poner más de la mitad de nuestra RAM. Yo, que tengo 4 GB de RAM, debería ponerle 2 GB. Pero voy a poner solo 1 GB, más que nada porque mi procesador es muy poco potente. Esta unidad está expresada en MIB, megabyte, que es un poquito más de 1 mega. 1 mega son 1,049 megabyte.
Luego tenemos Number of Script Verification Threads, número de hilos de verificación de script. Esto tiene que ver con la cantidad de procesos o tareas que se pueden hacer simultáneamente. Más precisamente, nuestro nodo tiene que ver con la cantidad de llamadas o comandos RPC que se pueden procesar en paralelo. RPC no es otra cosa que el protocolo que utiliza nuestro nodo Bitcoin Core para comunicarse con otros nodos y aplicaciones como podría ser nuestra wallet Sparrow. Por ejemplo, si configuramos nuestro nodo para que se puedan conectar remotamente cualquier dispositivo de nuestra red local, algo que veremos luego en este video, necesitaríamos un hilo por cada dispositivo para permitir que se conecten simultáneamente. Pero lo vamos a dejar en 0, ya que es el valor que indica que lo haga automáticamente. Y por último tenemos Enable RPC Server, habilitar el servidor RPC, que precisamente, como te comenté hace unos instantes, nos va a permitir comunicarnos con Sparrow utilizando este protocolo. Lo marcamos. Bien, la pestaña siguiente es Wallet. Bitcoin Core incluye una wallet. Bueno, en realidad Bitcoin Core es una wallet. Es la primera wallet de Bitcoin, la creada por Satoshi. Es una wallet particular, potente y con características interesantes. Pero como este tutorial usaremos a Sparrow, no me voy a detener en sus características, pero seguramente luego haré un tutorial exclusivo para esta wallet, ya que creo que es importante e interesante conocerla y estudiarla. Luego tenemos la pestaña Network, Red. Estas dos primeras opciones, Map Port Using UPnP y Map Port Using NATPMP, se refiere a dos grupos de protocolos que permiten la conexión automática entre puertos. Habilitando estas opciones, podemos evitar que se bloqueen nuestras conexiones con la red y luego tener que hacer configuraciones en nuestro router, tales como abrir puertos y estas cuestiones. Así que los marcamos. Luego tenemos Slow Incoming Connection, permitir conexiones entrantes. Esto es lo que va a permitir que otros nodos se puedan conectar a nuestro nodo. Es decir, que vamos a funcionar de manera completa con conexiones bidireccionales. Estaremos enviando y recibiendo transacciones de toda la red y de esta manera estaremos colaborando con la robustez de la red Bitcoin. También habilitando esta opción, tu nodo va a aparecer en páginas como BitNodes como un nodo público activo de la red Bitcoin. Podrás encontrar tu nodo entrando a tu país y buscando tu IP en la lista. Recordemos que revelar tu IP solo revela que tenés un nodo de Bitcoin. Jamás se van a revelar saldos de billeteras conectadas al nodo. Luego tenemos estas dos opciones que nos van a servir para conectarnos a través de Tor, es decir, vamos a ocultar nuestra IP. Connect through SOCKS Proxy. Si habilitamos esta opción, deberemos colocar la dirección IP de un proxy. Un proxy es un servidor intermediario que va a enrutar las peticiones que hagamos y de esta manera ocultar nuestra IP, ya que nuestras peticiones a otros nodos revelarán la IP del proxy ocultando la nuestra. Existen muchos servidores proxy y Tor funciona también como un proxy. La ventaja de usar Tor como proxy es que usa varios servidores intermediarios antes de conectar con otros nodos, además de cifrar o encriptar los mensajes que se transmiten. Por estas razones, y si lo que nos interesa es nuestra privacidad, vamos a elegir Tor, además de ser la opción que se nos muestra por defecto. Entonces, para conectarnos sobre Tor, marcaremos esta casilla y vamos a poner nuestra dirección local, ya que será nuestra máquina la que va a conectar con Tor. La dirección local en IP versión 4 siempre va a ser 127.0.0.1. Y luego aquí en esta casilla pondremos el puerto que conecta con Tor. Pero para conseguirlo deberemos tener instalado el servicio de Tor. Tenemos dos maneras de tener Tor en nuestra máquina. Una es instalando Tor como servicio que se ejecuta en segundo plano, lo que se conoce como demonio o daemon. En este caso, el puerto determinado es el 9050. Y luego otra alternativa es conectar Tor a través del navegador Tor. El puerto determinado para conectarnos a través del navegador Tor es el 9150.
En este tutorial te voy a mostrar cómo hacerlo desde el navegador Tor. Para descargar el navegador Tor te vas a dirigir a torproject.org y en la página de descargas le vas a dar a Download for Linux. Y vemos que comienza la descarga. Una vez descargado, le vamos a dar a este icono de la carpetita para ir al directorio del archivo descargado. Una vez aquí, le vamos a dar doble clic para descomprimir el archivo. Le damos a Extract, Extract, y ya tenemos nuestra carpeta de Tor Browser. Entramos y tenemos esta carpeta llamada Browser y este archivo llamado Start Tor Browser. Si le damos doble clic, se nos abre este bloc de notas con información y algunos comandos. Nos vamos a dirigir en este caso a la línea 14, la que dice by running, y vamos a copiar este comando sin las comillas simples. Volvemos al directorio del archivo y en cualquier parte de esta ventana hacemos clic derecho y le damos a Open in Terminal, abrir en la terminal, y se nos abre la terminal en la ruta del directorio que estamos. Botón derecho y pegamos el comando que copiamos en el bloc de notas hace unos instantes. Enter. Y recibimos el aviso de que Tor Browser ha sido registrada como una aplicación de escritorio. Si vamos a aplicaciones, vemos que ya figura el icono de Tor Browser. Le damos y se nos abre nuestro navegador Tor. Le damos a Connect. Y ya estamos conectados a Tor. Vamos a minimizar, ¿ok? No cerrar. Volvemos a Bitcoin Core y en el puerto vamos a poner 9150, que es el puerto para comunicarnos con la red Tor a través del navegador Tor. Una limitación de esta configuración con Tor es que además de que va a ser más lento, ya no se podrían permitir incoming connection, es decir, conexiones entrantes. Para permitir este tipo de conexiones, habría que configurar Tor como un servicio oculto. Esta configuración va a ser un poco más difícil, ya que deberemos editar ciertos archivos del software, por lo que lo vamos a dejar para un próximo video. Y luego tenemos esta segunda opción, que es para que nos conectemos solo con nodos que utilicen o tengan configurado a Tor como un servicio oculto. Esto quiere decir que nosotros, configurando Tor como un servicio oculto, aquellos usuarios que marquen esta casilla podrán conectarse con nuestro nodo, siempre y cuando tengamos habilitada la opción permitir conexiones entrantes. Una importante ventaja que tendremos con esta opción es poder crear una dirección .onion de Tor para conectarnos vía remota desde cualquier otra parte del mundo de manera segura. Pero como te dije antes, vamos a dejar estas opciones para un futuro video. Algo que podríamos hacer, algo así como una tercera alternativa, podría ser tener desmarcadas estas casillas de Tor y marcarlas a la hora de enviar o recibir alguna transacción de Bitcoin. De esta manera no se van a relacionar estas transacciones con la IP de nuestro nodo. Entonces, si no te conectas a Tor, va a ser visible que tus transacciones pasaron por tu nodo, pero no se va a poder asegurar si esas transacciones son o no tuyas, ¿ok? Tú luego ya en base a tu experiencia y necesidades vas a determinar el uso que vas a hacer de la red Tor y de tu nodo. Bien, pasemos a la siguiente pestaña, Window. Aquí tenemos algunas configuraciones que van a influir en el comportamiento de la ventana de la interfaz gráfica de Bitcoin Core. Show Tray Icon, esto es para habilitar el acceso a la aplicación desde este icono. Minimize to the tray instead of the taskbar, para que el botón de minimizar minimice la aplicación al tray icon en lugar de la barra de tareas. Minimize on close, para que el botón de cerrar minimice en lugar de cerrar la aplicación. Esto va a ser conveniente para evitar apagar el nodo si llegamos a tocar este botón por equivocación. Con esta opción habilitada, para salir de la aplicación, lo vas a hacer ya sea desde el menú del Try Icon o desde la opción Salir o Exit desde el menú File.
Y por último tenemos esta última pestaña Display, con opciones básicas como el idioma, unidad de Bitcoin o fuente del texto. Bien, le damos a OK y vamos a salir de Bitcoin Core para reiniciar y de este modo se apliquen los cambios. Como vemos, siempre al cerrar y salir de Bitcoin Core aparecerá este aviso que nos pide que esperemos y que desaparezca esta misma ventana antes de apagar la computadora. Tengamos en cuenta que esto no afecta a la descarga. Una vez reiniciado Bitcoin Core, continuará descargando desde el punto en que estaba en el momento de cerrar la aplicación. Si la volvemos a abrir, vemos que continúa la descarga normalmente. Si vamos a esta opción Window, Peers, podemos ver los nodos pares a los que estamos conectados, ya sean conexiones entrantes, inbound, o conexiones salientes outbound. Con este botón Hide o este último icono del ángulo inferior derecho podemos minimizar la información de la descarga. Y desde este otro icono podemos detener la actividad de la red, por ejemplo si deseas utilizar alguna otra aplicación simultáneamente y no afectar su rendimiento a causa de los altos recursos que consume nuestro Bitcoin Core mientras está sincronizando con la red. Y bien, luego de algunos días de descarga, ya tenemos nuestro Bitcoin Core listo para usar. Entonces, yo ya tengo descargada mi wallet Sparrow en esta misma máquina. Si no la tenés, podés descargártela desde la web oficial, sparrowwallet.com. Vas a ir a descargas y aquí vas a elegir tu sistema operativo. En mi caso, que estoy en Ubuntu, descargue este archivo. Para descargarlo e instalar Sparrow de manera más eficiente, podés deshabilitar la opción de red de tu Bitcoin Core, como te mostré hace unos instantes, y luego la volvés a habilitar. Luego, nunca está de más que verifiques las firmas del software. Acá en la misma página de descarga tenés una guía paso a paso en cómo hacerlo según tu sistema operativo. Bien, cuando estés descargando e instalando Sparrow por primera vez, en el proceso de instalación vas a llegar a una opción para configurar el servidor. Cuando la veas, vas a entrar a esa opción. Pero si ya tuvieses instalada la wallet, como es mi caso, vas a ir a File, Preference y Server. En este caso vemos que Sparrow por defecto se está conectando a un servidor público, lo que va a significar exponer las claves públicas de las wallets que vayamos a crear y por ende nuestro historial de transacciones de esas wallets, tal como lo explicamos al principio de este video. Y es por eso este mensaje de advertencia. Entonces, para conectarnos a nuestro nodo de Bitcoin Core y dejar de depender de terceros, antes de crear una wallet en Sparrow, le voy a dar a Edit Existing Connection. Y le vamos a activar el botón de Bitcoin Core. Bien, ahora de momento nos vamos a asegurar que en el campo URL esté la dirección localhost o la IP local, que sería 127.0.0.1, es decir, esta dirección local apuntaría a esta misma máquina como servidor. Y aquí el puerto 8332, que es el puerto que conecta con Bitcoin Core y es por donde Sparrow se va a comunicar con Bitcoin Core. Y luego aquí en autenticación vamos a dejar activado el botón Default. Y luego aquí en Data Folder va a ser la misma ruta que usamos para llegar al directorio .bitcoin, que fue en donde creamos nuestro archivo bitcoin.conf. Recordemos que esta ruta la podés encontrar en Bitcoin Core Window Information. Bien, le vamos a dar ahora a Test Connection. Y como vemos, nos marca como exitosa la conexión. Voy a cerrar esta ventana y ya vemos que el botón de conexión está en verde, lo que significa que ya tenemos a Sparrow conectada a nuestro propio nodo. De ahora en más, todas las wallets que vayamos creando se valdrán de nuestro nodo para hacer transacciones y mostrar sus respectivos saldos.
Bien, algo importante es que si ya tenías una wallet creada y conectada a un servidor público, por más que cambies el servidor a tu Bitcoin Core, los administradores de ese servidor anterior podrían tener acceso a tus transacciones y saldo. Por lo que esa wallet va a ser conveniente que no la uses más. Sobre todo que no vayas a realizar o mezclar transacciones con las nuevas wallets que siempre estuvieron conectadas a tu nodo. Por esto es recomendable que al instalar Sparrow lo primero que hagas sea conectarte a tu propio nodo y esas nuevas wallets que se vayan a crear a partir de ahí se mantengan siempre separadas de cualquier otra wallet que de alguna manera hayan tenido información sobre tu identidad. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro nodo para poder conectar con otras wallets Sparrow que se encuentren en otros dispositivos conectados a una misma red local, como podría ser tu hogar o tu empresa. Comencemos la configuración de Bitcoin Core. En Bitcoin Core lo primero que vamos a hacer va a ser actualizar el archivo Bitcoin Conf agregando algunos permisos y habilitando ciertas funciones. En principio, como ya hemos creado el archivo bitcoin.conf, en Bitcoin Core, en Settings, Options, si le damos este botón, Open Configuration File, se nos debería abrir el archivo bitcoin.conf. Pero por alguna razón no se nos está abriendo el archivo desde esta opción. No sé si será configuración de Ubuntu o Bitcoin Core o quizás algún error de versión. Sinceramente desconozco la razón. Pero no pasa nada porque lo podemos abrir desde la terminal como lo hicimos anteriormente. Voy a cerrar esta ventana. Abro la terminal. Voy a ir a buscar la ruta en la información de Bitcoin Core, en Window e Información. Esta sería la ruta. Como la terminal la tengo abierta en el directorio del usuario, voy a copiar la ruta desde la carpeta Snap. Y aquí en la terminal vamos a escribir el comando cd y vamos a pegar la ruta. Enter. Y una vez aquí, vamos a abrir el archivo bitcoin.conf con el editor Nano. Entonces ponemos nano espacio bitcoin.conf. Enter. Y se nos abre el archivo. Podemos ver esta opción de server igual a 1 que habíamos puesto anteriormente. Entonces ahora agreguemos los comandos necesarios para permitir conexiones remotas de nuestra red local. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner un nombre de usuario y contraseña que luego deberemos agregar en la configuración de las wallets Sparrow que van a conectar con este nodo. El comando para el nombre de usuario va a ser rpc user igual a cualquier nombre de usuario, por ejemplo Bitcoin. Y para la contraseña el comando va a ser rpc password igual a cualquier contraseña, por ejemplo BTC. Luego deberemos agregar algunas direcciones IP que nos van a permitir poder conectar con las wallets de la red. Pero antes colocaremos entre corchetes la palabra main. Esto significa que debajo de esta etiqueta las configuraciones escritas solo afectarán al nodo y billeteras cuando estén corriendo sobre la red principal, es decir, en mainnet. Y ahora deberemos colocar dos atributos, RPC bind y RPC allow IP. RPC bind o RPC bin va a ser igual a la dirección IP de esta máquina, es decir, la máquina del nodo. Nos va a permitir que aplicaciones Sparrow instaladas en diferentes dispositivos conectados a una misma red local puedan conectar remotamente al nodo apuntando a esta IP. Es decir, en RPC bind irá la IP de la máquina que contiene al nodo. Para averiguar tu IP desde la terminal, en Linux podés usar el comando hostname-i mayúscula. En Mac podés averiguarlo a través de ifconfig y en Windows ipconfig. En la descripción del video te dejo estos comandos. En mi caso voy a abrir una nueva pestaña en mi terminal y como estoy en Linux voy a poner hostname-i mayúscula latina. Y esta sería la IP de este dispositivo.
Por lo general, el servidor que asigna esta IP la relaciona con la dirección MAC de esta máquina, por lo que se espera y se entiende que no cambie esta IP. Pero si en algún momento ves que no conecta tu Wallet Sparrow de manera remota, volvé a revisar la IP de la máquina del nodo para ver si no ha cambiado. Y en caso de que haya cambiado, deberás actualizar tu bitcoin.conf. No obstante, si ves que te está cambiando de forma recurrente, deberás considerar configurar una IP estática para este dispositivo. Podés encontrar muchos tutoriales al respecto. Bien, la voy a copiar. Vuelvo al archivo bitcoin.conf y la pego como valor del atributo RPC bind. Luego tenemos RPC allow IP, RPC allow IP, permitir IP, que como valor va a ser igual a la dirección IP de la red local en general. Esto tiene que ver con la autorización a otros dispositivos o host de la red local para poder conectarse con el nodo. Entonces, la dirección IP general de la red local como valor de RPC allow IP será 192.168.0.0/16. Este 16 representa lo que se llama la máscara de red, que indica que los dos primeros bytes, es decir, 192.168, representan el identificador del tipo de red, en este caso la red local. Y los dos restantes bytes se reservan para asignarle un número a los hosts o máquinas que conecten en esta red local. Entonces, este comando autoriza al resto de hosts de la red local poder conectarse con nuestro nodo. Si la IP de tu red local llegase a diferir del identificador 192.168 o llegase a tener alguna duda de qué dirección IP poner aquí, contáctame y te ayudo a descifrarla. Y ahora deberemos agregar nuevamente RCP bind y RCP allow IP, pero con la dirección localhost, es decir, ambas con 127.0.0.1. Esto va a permitir la conexión de Bitcoin Core con mi Wallet Sparrow que tengo descargada en esta misma máquina, es decir, la máquina del nodo. Entonces, para guardar la configuración, le voy a dar a salir Control X, Y para guardar los cambios, Enter. Vuelvo a Bitcoin Core, cierro esta ventana y reiniciamos Bitcoin Core. Acordate que siempre que cambies el archivo bitcoin.conf, deberás reiniciar Bitcoin Core para que los cambios tengan efecto. Voy a salir. Espero que desaparezca esta ventana. Y ahora lo vuelvo a ejecutar. Ahora, antes de pasar a otra computadora de mi red local para realizar las conexiones remotas, primero voy a abrir a Sparrow de esta misma máquina, es decir, la que conectó con localhost, donde deberemos hacer algunos ajustes por haber cambiado el archivo bitcoin.conf. Entonces, en Sparrow vamos a ir a la configuración del servidor. File, Preference, Server. Ya estamos en Bitcoin Core. Si le damos ahora a Test Connection, podemos ver que falla la conexión. Esto es por los cambios que acabamos de hacer en el archivo bitcoin.conf. Más precisamente, el nombre de usuario y contraseña, que deberemos agregar en autenticación. Le vamos a dar al botón User Pass y colocaremos los valores de RPC User y RPC Password que pusimos en el archivo bitcoin.conf. Si lo vuelvo a abrir, recordemos que tenemos a Bitcoin como usuario y BTC como password. Lo ponemos aquí. Le volvemos a dar a Test Connection. Y como vemos, nuevamente nuestra Sparrow se conectó con nuestro nodo. Cierro esta ventana. Y vemos nuevamente encendido el botón de conexión en verde, que significa que estamos conectados a Bitcoin Core. Entonces, ahora voy a pasar a otra computadora que está conectada a la misma red local, donde ya tengo instalada otra wallet Sparrow. Bien, ya estoy en otra laptop conectada a la misma red. Voy a abrir Sparrow y vamos a configurar el servidor. Preferencias, Server, y vemos que esta wallet está conectada a un servidor público. Le damos a Edit Existing Connection
y activamos el botón de Bitcoin Core. Y ahora en URL vamos a poner la dirección IP de la máquina del nodo, la misma que pusimos como valor de la propiedad rcp-bind en el archivo bitcoin.conf. Es decir, 192.168.0.69. Y el puerto es el mismo, 8332, que es el que conecta con Bitcoin Core. Y en autenticación pondremos también el usuario y contraseña definido en el archivo bitcoin.conf. Es decir, Bitcoin como nombre de usuario y BTC como contraseña. Le damos a Test Connection. Y como vemos, nos marca como exitosa la conexión. Voy a cerrar esta ventana y vemos que el botón de conexión está en verde, lo que significa que ya tenemos Sparrow conectada a nuestro nodo que se está ejecutando en la otra máquina. Y bien, ahora por último, ya terminando el video, te voy a mostrar cómo usar la red testnet con nuestro nodo. Para ello vamos a volver a la computadora del nodo. Bien, vamos a volver a abrir el archivo bitcoin.conf y vamos a agregar el comando testnet igual a 1, siempre sin espacios, ¿ok? Y debajo vamos a cambiar la etiqueta main por test. Una vez hecho estos cambios, control X, yes, enter. Reiniciamos Bitcoin Core. Y vemos que ahora se nos abre con el logo en verde, lo que significa que nuestro nodo ahora está corriendo sobre la red testnet. La primera vez que lo hagas, se te va a presentar todo de igual manera que cuando iniciaste por primera vez Bitcoin Core. Con la diferencia que la blockchain se va a descargar mucho más rápido, ya que pesa solo unos 32 gigas. También la podrías podar, pero si dispones de algo de espacio en tu disco, podés descargar la blockchain entera, que como te acabo de decir, pesa solo unos 32 gigas. Una vez que sincronice, ya podremos conectarnos por testnet. Para ello voy a abrir Sparrow y en Tools voy a darle a Restart in Testnet. Vamos a ir a la configuración del servidor y en Bitcoin Core, en URL, como estoy en la misma máquina del nodo, 127.0.0.1, y lo que va a cambiar va a ser el puerto, que en vez de 8332 va a ser 18332, es decir, agregamos un 1 al principio. Y el usuario y contraseña los mismos, Bitcoin y BTC. Test Connection. Y vemos que me indica que la conexión es exitosa. Cierro aquí. Y ya vemos el botón de conexión en verde. Bien, entonces, antes de mostrarte cómo conectar testnet en la otra computadora, quiero mostrarte aquí en Bitcoin Core, en la interfaz de la wallet, estas transacciones que me están figurando aquí. Estas transacciones no fueron realizadas desde o hacia la wallet de Bitcoin Core, sino en la lista de todas las transacciones que hicieron las wallets conectadas a este nodo. Como yo ya hice transacciones en varias wallets Sparrow conectadas al nodo, la interfaz de la wallet del nodo me las muestra a todas juntas. Esto no significa que desde la wallet del nodo pueda llegar a gastar fondos de las wallets conectadas. El nodo no guarda las claves privadas. Pero esto te va a ayudar a graficar y entender el problema de privacidad al que quedamos expuestos cuando nos conectamos a un nodo público y el riesgo, la filtración de estos datos, incluso aunque estemos conectados a través de la red Tor. Por lo que, conectados a nuestro propio nodo, esta información jamás va a salir de nuestra red privada. Bien, ya me pasé a la otra computadora y en Tools voy a darle a Restart in Testnet. En Server va a ser igual a la conexión que hicimos en Mainnet, solo que el puerto va a cambiar por el puerto de Testnet, es decir, 18.332. Test Connection y nos da el OK de la conexión. Bien, entonces, ahora si quisiéramos volver a Mainnet,
En la computadora del nodo, en bitcoin.conf, vamos a comentar este testnet igual a 1. Para comentar lo vamos a hacer anteponiendo el signo de numeral o almohadilla. Y vamos a cambiar nuevamente la etiqueta test a main. Control X para salir, Y para guardar y Enter. Reiniciamos Bitcoin Core. Y vemos que el nodo vuelve al logo original de Mainnet. Bien, hasta aquí era lo que te quería mostrar. Espero que te haya sido de utilidad. Si tenés alguna duda, sugerencia o aporte, me lo dejás en los comentarios. Y si querés apoyar a la causa del canal, le podés dar a me gusta, suscribirte o hacerme una donación en Bitcoin desde los enlaces que te dejo en la descripción. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.